Muy buenos días a todos. Les doy una cordial bienvenida a este espacio de charlas con energía organizado por la Cámara Colombiana de la Energía. A toda la audiencia les recordamos que al final de la charla se realizarán las preguntas, así que si tienen dudas, por favor, déjenlas en el chat de YouTube y al final serán resueltas. Hoy el tema de la charla es pruebas offline en cables de media tensión, clave para la confiabilidad y la gestión de activos. Iniciamos con la intervención del doctor Carlos Alberto Sarrup, nuestro presidente ejecutivo. Adelante, doctor. Gracias, Alexandra. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia y la participación. Como decía Alexandra, hoy tenemos la charla de Pruel, es una empresa afiliada a la Cámara en el tema de pruebas offline en cables de media tensión. Es un asunto fundamental para una buena gestión de activos, para una confiabilidad en la gestión de activos, tema que es muy importante y actividad que es muy importante en la prestación segura del servicio de energía en el sector eléctrico energético. La gestión de activos es fundamental por las características del sector, por los impactos, por los niveles de inversión. Entonces es muy importante este tema de garantizar la confiabilidad en la gestión de activos. Hoy nos acompaña el ingeniero Javier Guerrero de Prueles, una de nuestras empresas afiliadas, quien hará la conferencia. Buenos días, ingeniero Javier. Adelante y gracias por su participación. Muy buenos días para todos. Listo, entonces muchas gracias por esa presentación y como lo mencionaste, la idea es hablar un poco sobre las pruebas online en cables de media tensión, lo cual es clave para tener una confiabilidad de nuestros activos y pues poder gestionarlos a lo largo del tiempo. Entonces damos inicio ahí. Entonces quiero iniciar con pues una pregunta, la cual las pruebas en cables de media tensión mejoran la confiabilidad y la gestión de activos. Entonces, pues es una pregunta que en el transcurso pues, de esta charla vamos a ir revisando y dándonos cuenta y aparte respondiéndola. Listos. Entonces, con respecto a los cables, ya sean de media tensión o alta tensión, siempre en su instalación tenemos que tener algo pues muy en claro, eh, el cual es el activo que vamos a hacer, que vamos a instalar en nuestro sistema, ya sea un cable o cualquier otro, para que ese cable tenga una duración mayor en el tiempo, debería, bueno, hay dos opciones. Una es, bueno, tú instalas tu activo en tu sistema, al principio solamente le haces como las pruebas de verificación u otras para poder decidir si entra al sistema. Y de ahí para adelante, tú no le haces nada a tu cable o a tu activo. Entonces, es como una primera curva en la que no le hacemos nada al activo, al cable. Y otra posibilidad es realizarle eh, un monitoreo a lo largo del tiempo. La idea de toda esta charla en cuanto a la gestión de activos es poder mostrarle, eh, por lo general, y si me lo pueden escribir ahí en el chat, por lo general en esta charla solamente, o la mayoría de personas son instaladores de cables o eh, personal dedicado a pruebas eléctricas o a pruebas en este tipo de activos en cables. Entonces, digamos que la idea de esto es poder decirle a nuestro cliente final, al dueño del activo en sí, que no basta solamente con hacerle pruebas, digamos, al final y decir, listo, su cable, su activo está listo para entrar al sistema, sino que una muy buena práctica, tanto para el cable como para el bolsillo del dueño del activo, es poder crear un historial a lo largo del tiempo, eh, donde le vamos a hacer un monitoreo al cable, ¿sí? Pruebas de mantenimiento, ya sean de tensión aplicada, eh, pruebas de tangente delta y descargas parciales, que pues estas pruebas nos van a decir el nivel de degradación que tiene nuestro activo, ¿sí?
Entonces, pues sumamente importante concientizar al cliente que pues obviamente uno entiende que eh, tener un historial o realizar unas pruebas periódicas en un cierto periodo de tiempo y durante mucho tiempo, pues va a significar que el cliente o el dueño de ese activo va a tener que dejar un rubro específico, digamos, anual para este tipo de activos. Sin embargo, pues todo esto va encaminado a poder tener una extensión de la vida útil del cable, ¿sí? Que en cuanto a esta gráfica que les estoy presentando, pues hay dos curvas. Una es un cable que no se le hace nada y en el cual lo que vamos a estar esperando es que el cable falle en algún momento, pero pues va a ser un momento de pronto eh, sorpresa, como por decirlo así. En cambio, si llevamos un monitoreo de anual o, bueno, ya dependerá de pronto del sistema de calidad que tenga el dueño del cable o el activo, es tener un registro histórico, es decir, listo, tomar varias fotos en varios periodos de tiempo, es decir, listo, y luego contrastar esas fotografías o esos registros que le tomamos al cable, no sé, al primer año, a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, y con eso poder tener una proyección y llevar un control y mirar cuál va a ser nuestra curva de degradación del cable, hasta que pues ya va a llegar el momento en que pues con eh, bueno, todo este historial, pues el cliente va a decir, ya tengo mi historial, ya el cable llegó a un nivel de degradación que es crítico para el sistema y me puede afectar. Entonces, ya como he tenido esas fotografías y todo ese tiempo, voy a decidir cambiarlo, porque obviamente esto le dice al dueño del activo más o menos cuándo va a fallar su cable, o darle un estimado y él ya se puede proyectar y de pronto hacer la solicitud de un cambio de cable, 20, 30 años en el tiempo. Listos. Entonces, les quiero compartir algo de la IS 60050, que pues es una normatividad de definiciones prácticamente, en la cual seleccioné tres: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo. Entonces, comenzando por el primero, el mantenimiento correctivo, pues es el que no solamente en este activo, sino en otros activos, es el que queremos evitar, porque va a ser algo que va a fallar en un momento y por lo general nos va a tomar de sorpresa. Hacer un mantenimiento correctivo, eso es un impacto a nivel financiero en cualquier empresa bastante fuerte, ¿no? La siguiente definición es mantenimiento preventivo. Entonces, pues aquí lo primordial es prevenir fallas, reducir la probabilidad de esas fallas y pues restaurar o hacer las modificaciones en pro de mantener el activo eh, en su mayoría de capacidad. Y la última definición es el mantenimiento predictivo, ¿sí? En la cual pues ya une un poco todo el tema del mantenimiento preventivo, perdón, en la cual era lo que yo les mencionaba en la diapositiva anterior, que bueno, ya existen unos software de algunos fabricantes en el cual usted puede hacer sus pruebas y en el software usted va a ir ingresando todos los registros que usted tiene sobre su activo y él pues le va a aplicar unos modelos para hacerle pues una predicción de cómo va su cable, cómo va la degradación del mismo, eh, le proyectaría otro mantenimiento y pues al final de su video que le va a decir, bueno, listo, ya su cable llegó a un momento de degradación, pero todo eso es de la mano con estos dos últimos mantenimientos, ¿no?
hacer el mantenimiento preventivo periódicamente, y el mantenimiento predictivo, pues almacenarlo o ingresarlo en un software, o si la empresa tiene también su sistema de calidad, ya generó algún modelo, entonces pues lo puede implementar para su activo. Esa es la principal razón de esta charla, pues mantener los activos a largo plazo. Listo. Entonces, ya para continuar con el grosso de la charla, vamos a tener unos conceptos aquí que vamos a ir manejando a lo largo de la charla. En el tema de los cables, por lo general, ellos tienen una marcación en la cual nos indica, bueno, el material, el nivel de aislamiento y el nivel de tensión. Por lo general, podemos encontrar cables de 15, 25 y 35 kilovoltios. Entonces, les quiero mostrar aquí esta ecuación, la cual me dice que la tensión línea a línea, que sería en este caso los 15, 25 o 35 kilovoltios, al dividirla sobre raíz de 3, vamos a tener una tensión línea neutro, ¿sí? Que pues de ahora en adelante la vamos a llamar U sub 0. Y este es un punto en el cual muchas veces, bueno, cuando hacemos una prueba, de pronto adelantándome un poquito a las pruebas de tensión aplicada, tangente delta y descargas parciales, muchas veces en la normatividad, ya sea IEEE o IS, ella nos dice los parámetros, que dice, listo, si su cable es de cierto nivel de tensión, usted se va a ir a una tabla y va a aplicar ese nivel de tensión en el activo. Pero entonces muchas veces uno se puede preguntar, o puede ser una pregunta de común, bueno, ¿por qué a un cable de 35 kilovoltios le voy a aplicar 62.000 voltios pico? Entonces, pues todo esto viene a razón de esta tensión U sub 0, que es la que se maneja para esas tres pruebas, de tensión soportada, tangente delta y descargas parciales, ¿sí? Y ya lo que va a variar en ese valor de U sub 0, ahí sí me lo va a dar la norma. Es decir, listo, el rango de tensión en el que vamos a estar haciendo esas pruebas que les mencioné ahorita, va a estar en un rango entre 1.7 y 3 veces la tensión en línea neutra o U sub 0. ¿Sí? Entonces, este dato es como para que lo tengamos presente, pues para poder avanzar en la presentación. Listo. Ahora la idea es poder ahondar un poquito en pruebas que normalmente se le hacen a los cables, ¿sí? Empezando desde las más sencillas a pues las más complejas. Entonces, en esta primera prueba, es la que creo que la mayoría conocemos, es una medición de resistencia de aislamiento con un megómetro, ¿sí? Entonces, esta es una prueba que, si usted coge el cable de manera individual, usted debe hacer una inyección. Por lo general se aplican 10.000 voltios entre el conductor y el chip del cable. Y bueno, esta prueba, primero, es un análisis muy sencillo. O sea, usted parametriza la prueba durante un minuto, 10.000 voltios, y digamos la única manera de que esta prueba no sea satisfactoria es debido a que el cable tiene ya un defecto muy crítico en alguna parte de su extensión o en su aislamiento. Puede tener fallas tanto internas, externas, y esta prueba, como es relativamente sencilla, entonces lo que va a hacer es que si tiene una falla muy grande, pues se va a ver
reflejada pues en el resultado de esta prueba, que pues no va a ser satisfactoria. Es una prueba de rendimiento en DC. Principalmente se le aplica 10.000 voltios en DC al cable de media tensión o listo. La siguiente prueba que se le realiza a los cables es una prueba de tensión aplicada al aislamiento. ¿Sí? Por lo general es una prueba de BLF a todo el tema de pues, cables de media tensión, que ahorita ahondaremos un poquito más en todo el tema del BLF. Es una tensión a muy baja frecuencia. Entonces, listo. Para esta prueba, lo que vamos a realizar es una medición y revisar cómo está el aislamiento del cable. Es decir, es como por acá. Listo. En la imagen de la parte superior derecha tenemos las partes del cable. Sí, que está el conductor, una capa semiconductora, el aislamiento, la capa semiconductora externa, la pantalla, un recubrimiento en poliéster y finalmente la cubierta. Entonces lo que vamos a hacer es, si nosotros queremos analizar el dieléctrico pues, del cable, es decir, el aislamiento, lo que tenemos que hacer en esta prueba es encerrarlo en el nivel de tensión que se le va a aplicar. Entonces, por eso conectamos nuestro cable de inyección en el conductor y se supone que la pantalla, que era lo que yo les mencioné ahorita como shield, lo vamos a aterrizar. Con eso habremos encerrado el aislamiento del cable para poder revisarlo en su extensión. Entonces, esa es como la metodología del cable y se le realiza solamente la tensión aplicada al aislamiento. Frecuencia es de 0.1 Hz. Esta frecuencia viene relacionada a temas de potencia, porque muchas veces, o una persona de pronto que no esté tan familiarizada con estas pruebas, va a decir, bueno, ¿por qué no podemos hacer esta prueba a 60 Hz? Entonces, principalmente, bueno, ya se han hecho estudios en la que en esta frecuencia se puede, pues, equiparar un poco a la frecuencia industrial, ya sea 50 o 60 Hz, ¿sí? En la cual les voy a poner aquí un ejemplo para este tipo de prueba y porque son 0.1 Hz. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos un cable de cierta distancia a un nivel de 15 kilovoltios y ese cable tiene una capacitancia de 1 microfarad, 1 por 10 a la 6, a la menos 6 faradios de capacidad. Entonces, yéndonos a la teoría de circuitos y calculando la reactancia capacitiva del cable, la fórmula es que la reactancia capacitiva del cable es 1 sobre 2pi por la frecuencia, por la capacitancia, en este caso del cable. Entonces, si reemplazamos en esa ecuación los valores que les mencioné, entonces 1 sobre 2pi por 60 Hz por 1 por 10 a la menos 6 faradios, vamos a tener una reactancia capacitiva de 2.65 ohmios, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos realizar la prueba a los niveles de tensión que nos dice, por ejemplo, la IEEE, la fuente de alimentación que requeriríamos para poder cargar en su totalidad el cable, que sería una fuente muy grande, pero pues por lo general todo el tema de costos y no sería muy práctico para traer un supergenerador solamente para probar cables de media tensión. Entonces, digamos, si yo quisiera probar un cable, ese cable que les mencioné de 15 kilovoltios, con una fuente a 60 Hz, requeriría
una corriente de 8.3 amperios. Es bastante, ¿sí? Listo. Ahora, si nosotros hacemos y quitamos esos 70 Hz de la ecuación y lo reemplazamos por 0.1 Hz, lo que vamos a hacer es, bueno, 1/2pi por la frecuencia, que sería 0.1 Hz, por la capacitancia, que es un microfarad. Entonces, eso nos va a dar 1.6 megaohmios. ¿Listos? Entonces, si nosotros volvemos y vamos a aplicar 22.000 voltios, ejemplo. Entonces, la ecuación sería: la corriente es igual a la tensión sobre la reactancia capacitiva. Entonces, serían esos 22.000 voltios sobre, sobre los 1.6 megaohmios. Eso nos da ya una corriente de 14 miliamperios, lo cual reducimos bastante todo el tema de corriente, de la capacidad que debería tener un generador para probar un cable tan solo de 15 kilovoltios. Ya se podrán imaginar si queremos probar un cable de mayor nivel de tensión. Entonces, pues haciendo el contraste, si nosotros quisiéramos probar un cable con una fuente a 60 Hz, la potencia de esa máquina debería ser de más o menos 183 kVA. Eso es bastante grande. Pero si nosotros tenemos una fuente de baja frecuencia, con muy baja frecuencia de 0.1 Hz, pues ya la potencia ya cambia de 183 kVA a 0.302 kVA. Pues ya se ve la diferencia y el porqué de esta prueba. Pues aparte que teóricos pues ya se reunieron y pudieron encontrar las similitudes entre pues estas dos frecuencias, 60 y 0.1 Hz. Listo, eso en cuanto al tema de la frecuencia y de la potencia de los equipos. Listo. Entonces, bueno, como ya les había mencionado, el propósito de esta prueba es verificar la integridad del cable y verificando pues, que no tenga ningún defecto grave en el aislamiento. ¿Sí? Con esta prueba, por lo general es una prueba que no me va a dar muchos parámetros, digamos, numéricos, sino que si el cable resiste tanto el nivel de tensión como resiste el tiempo establecido de la prueba para ese nivel de tensión, entonces se le da OK al cable. Entonces es una prueba que pasa o no pasa, aunque pues igual la mayoría de los equipos siempre nos dan como unos valores de corrientes de fuga y capacitancia del cable. Ya de pronto es tener cuidado con eso, ¿no? A veces hay muchos cables de muchas distancias y nos podemos como confundir sobre cuál activo estamos probando. Entonces, pues ya sabemos que si tenemos, pues ejemplo, 9 cables, 3 de ellos son de 20 metros, los otros 3 son de 100 metros y los otros 3 son de 50 metros. Entonces, pues la capacitancia a lo largo del cable pues va a variar por la longitud. Es ahí cuando pues tenemos que tener cuidado de decir, bueno, listo, estos cables pasaron la prueba, pero pues los tengo que identificar. Estos 3 son a 100 metros, estos 3 son a 50 metros y los siguientes son a 20 metros. Es más como por tener cuidado ahí durante la prueba y saber pues qué se está haciendo. Continuando aquí con la presentación, no solamente hay fuentes de alimentación o de pruebas de BLF, sino que pues también hay otro tipo de equipos. Sí, ya les hablé sobre el BLF y el contraste con un generador, ya sea a 50 o 60 Hz según donde se esté. También hay fuentes de prueba como el HiPod DC,
Este HiPod pues ya poco se utiliza debido a que la tecnología del cable ha ido avanzando, pienso yo que de los últimos 100 años para acá, en la cual antes los cables eran con papel impregnado en aceite. Ese era su aislamiento, ¿sí? Ahora pues su aislamiento es XLPE, EPR, y ya son pues polímeros que son especiales para resistir ciertos niveles de tensión o para alguna aplicabilidad en especial. Y por último tenemos los equipos AC resonantes, ¿sí? Con los cuales también podemos hacer. Ingeniero, perdón, en la presentación se quedó en el slide número 8. Está en tensión aplicada al aislamiento. No sé si ha avanzado más. ¿Dónde están las fuentes de alimentación? ¿Sí? Fuentes para la prueba. Listo. Sí, sí, señora. Ahí estamos. Ok, bueno, qué pena. Y el audio está un poquito, pues tiene como mucho ruido. No sé si de pronto puedo ubicar el teléfono de alguna forma distinta. A ver si de pronto funciona así. Listo, regálame un minuto. Gracias. ¿Ahí ya me escuchas mejor? Sí, ingeniero, suena mejor. Muchas gracias. Listo, perfecto. Listos. Espérame, que vaya acá. Listo, entonces continuando con la presentación, como les decía, otras fuentes para realizar las pruebas de tensión aplicada es el equipo resonante, el HiPod, aparte pues las que ya les mencioné que son los generadores ACO en 50 o 60 Hz y las pruebas BLF, digo los equipos BLF. Listo. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la IEEE 400.2, la cual para conocimiento ya fue actualizada a 2024, ya nos están, bueno, se tiene algunas actualizaciones desde la del 2013, que es la que estábamos manejando anteriormente. Entonces, ella aquí nos da, en cuanto a niveles de tensión para aplicación de la prueba, no se modificó mucho, ¿sí? Lo único en esta parte de las pruebas es la inclusión de cables de 115, 132 y 138 kilovoltios. ¿Sí? Además, antes esta norma nos decía que la forma de onda que nosotros vamos a aplicar al cable debía ser sinusoidal. Ya para esta actualización se ha venido implementando el coseno rectangular. Sí, el coseno rectangular lo que nos permite es poder tener, bueno, antes de pronto decirles, un BLF con onda sinusoidal y cuyo equipos y cuyo BLF tenga una capacidad interna, por ejemplo, de 1 microfarad, puede probar un cable, yo creo que aproximadamente de 2 kilómetros, puede ser un poco más, pero bueno, dejémoslo en 2 kilómetros. Con esta onda coseno rectangular, bueno, como es rectangular en sus ciclos, con ella vamos a tener una ventaja con respecto a la onda sinusoidal, y es que podemos alcanzar mayor longitud en el cable. O sea, ya podríamos probar cables de 5, 6, 7 metros, ¿sí?
todo el tema de la onda coseno rectangular es patentado principalmente por Meyer, ¿sí? Si ustedes se van a la página de Meyer, ellos venden equipos netamente coseno rectangular, ya que pues fue una fórmula que patentaron y pues me pudieron incluir y ya pues es válida en toda la norma de la IEEE 400.2 en la edición del 2024. Listo. Continuando con la presentación, hay algo de pronto de lo que poco se habla cuando nosotros vamos a hacer pruebas a cables de media tensión. Normalmente el cliente o nosotros mismos como ejecutores de la actividad decimos, bueno, vamos a aplicar una prueba de BLF a un cable de 35 kilovoltios y nuestro periodo de prueba va a ser de 1 hora. Si el cable resiste ese nivel de tensión en ese tiempo de prueba, el cable está en óptimas condiciones. Digamos que este tipo de pruebas son, digamos, óptimas cuando son pocos cables, pocos activos los que se van a intervenir, digamos, en una jornada, ya sea de mantenimiento o de aceptación del cable. Ahora bien, si hay una variedad de cables, la norma, la IEEE 400.2, la que les mencioné, ella menciona una prueba, la cual es prueba monitoreada, en la cual nos permite tener un rango de tiempo entre 15 y 30 minutos para hacer esta prueba. Entonces, es una prueba, y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿por qué 15 minutos? Entre 15 y 30 minutos. Y la respuesta es que una prueba monitoreada la podemos hacer de 3 maneras, en combinación. BLF con tangente delta al mismo tiempo durante 15 a 30 minutos o BLF más descargas parciales durante esos 15 o 30 minutos. O podemos combinar los 3 métodos en una prueba más completa que sería BLF, tangente delta y descargas parciales. Cualquiera de las tres es funcional y me permite reducir el nivel de, bueno, el tiempo de prueba, dado que estoy revisando en ese periodo de tiempo no solamente que el cable pase, sino que también estoy yendo más adentro del cable durante esos 15 minutos, haciéndole ya sea descargas parciales o aplicando tangente delta. Entonces, al hacer este doble análisis, voy a tener un rango y unos valores que me van a servir para crear un historial, como lo decía al principio, en vez de solamente hacer BLF, que es una prueba que no me dice muchos valores, digamos, numéricos, pero en cambio si lo uno, ya sea con tangente delta o descargas parciales, pues va a hacer que nosotros podamos reducir ese tiempo y probar más cables, o a veces el tiempo, o a veces son pocos cables, pero el tiempo de la maniobra o el tiempo permitido pues es muy escaso, por lo que todo este tema de pruebas tiene algo un poco curioso, y es que nosotros somos los últimos en llegar a la obra. Sí, o sea, ya ha habido una construcción civil, un trabajo electromecánico, y ya cuando nosotros vamos a hacer las pruebas, eh, nos pide pues mucha celeridad bueno, en las pruebas. Entonces, pues esta es una prueba que nos puede ayudar y ya está pues normatizada para poder reducir y aparte tener más información del cable.
Esa sería esa prueba monitoreada. Otra prueba que nosotros realizamos es la prueba de cubierta, o también la llamamos la prueba de chaqueta, que es a la capa externa o el recubrimiento del cable, en la cual, así como les expliqué el tema de BLF, lo que tenemos que hacer es encerrar lo que nosotros queremos probar. En este caso, nosotros queremos probar la capa externa, entonces la inyección ya no sería por el conductor, sino que sería por el blindaje o el shield de, del cable. Por lo general, estas pruebas se hacen más en todo el tema de parques eólicos y fotovoltaicos porque son cables que van enterrados. Entonces, al dueño del activo le interesa saber que no han tenido, pues, o se mantiene al menos su composición eh, buena. Entonces, lo que tenemos que hacer es, casi que eh, lo que hacíamos en la prueba BLF, lo vamos a hacer en esta prueba de cubierta, inyectando por el shield o por el blindaje, o también le dicen pantalla, y nuestra referencia va a ser la tierra, dado que el cable está enterrado. Entonces ahí vamos a poder encerrar esa capa externa eh, y la vamos a poder revisar en toda la longitud de ese cable. Entonces, pues ahí es importante tener presente eso. Por lo general en fábrica lo hacen esta misma prueba, pero ellos sí sumergen el cable en un líquido conductor. Con eso inyectan también desde el blindaje y ponen un electrodo hacia el líquido conductor. Con eso encierran la capa externa. Y por normatividad IS, la 60229, se le va a aplicar 4 kilovoltios por milímetro. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que ir a la ficha técnica o ficha de elaboración del cable para saber cuál es el grosor de esa capa externa. Y dependiendo de ello, lo vamos a multiplicar por 4 kilovoltios. ¿Sí? Y digamos, en caso de que usted no posea esta ficha y tampoco posea un instrumento de pronto para medir y tener una aproximación de la medida del espesor de esa capa externa, lo que usted puede hacer es aplicar 10 kilovoltios durante 1 minuto. Con ello, pues usted va a verificar y va a estar dentro de la norma eh, y va a revisar que en su totalidad, pues la capa externa esté en buenas condiciones. ¿Sí? Entonces, aquí en el diagrama de conexión, eh, yo les puse, bueno, equipo de alto potencial HiPod DC, porque aquí me pueden preguntar, bueno, si es una prueba de cubierta sencilla y son 10 kilovoltios y aparte es en voltaje DC, ¿por qué no puedo utilizar un medidor de aislamiento? Que me puede alcanzar ese nivel de tensión, también el tiempo, 1 minuto. La cuestión es que como el medidor de aislamiento es un equipo, digamos, compacto y reducido, no me va a sostener la tensión de los 10 kilovoltios durante 1 minuto y tampoco va a tener la capacidad suficiente para poder eh, cargar todo el cable, porque siempre que hablamos de cable tenemos que hablar de la longitud total del cable. Entonces, por eso necesitamos un equipo de alto potencial que nos ayude a mantener ese nivel de tensión y también a cargar el cable, o en este caso toda la parte del blindaje y de la tierra a lo largo. Eso sería en cuanto a esta prueba. La siguiente sería una prueba de tangente delta, en la cual
Bueno, hasta el año pasado, eh, y sin la nueva actualización de la IEEE 400.2, se tenía que esta prueba era solamente para cables envejecidos. No era necesario, pues, realizar una prueba para cables nuevos, porque se supone que vienen de fábrica de manera impecable, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente en esta prueba de tangente delta lo que hacemos es revisar dos cosas: la incidencia de la corriente capacitiva y la incidencia de la corriente resistiva eh, en el cable. Dado que el cable es un capacitor, ¿sí? Entonces, eh, lo ideal es que no hubiera corriente resistiva, pero pues siempre va a haber en un grado mayor o menor. Lo que nosotros vamos a revisar en esta tangente delta, y dado que es una prueba de envejecimiento, ¿sí? Si al cable le ingresa suciedad, agua, pues esos son componentes conductores. Como son componentes conductores, pues va a hacer que la corriente resistiva crezca y va a hacer que la corriente total se separe del eje vertical y pues me forme un ángulo delta, que es con el que el equipo hace su procesamiento y va a decir, dependiendo de los parámetros que tenga la norma, con ese ángulo va a decir, listo, qué tan grave es el problema, y eso es lo que nos dice principalmente la prueba de tangente delta. En esta prueba, por lo general, se aplican tres niveles de tensión con respecto a U sub 0: 0.5, 1 y 1.5 veces U sub 0. Entonces, los equipos por lo general nos dan tres indicadores, de la cual es la estabilidad de la tangente delta, la delta de la tangente delta y el valor medido de la tangente delta, ¿sí? Con eso, pues, ya ha habido pues una presentación y una teoría, ya varias personas pues con experiencias han podido formar todo esto, donde nos dice, por ejemplo, que la estabilidad de la tangente delta, eh, si supera los parámetros que tiene la norma, entonces va a significar que pueden haber descargas parciales, que los accesorios son defectuosos, ¿sí? Con relación a la diferencia de la tangente delta, vamos a revisar la presencia de agua, efectos de vaporización o arborescencias acuosas, que más adelante se pueden convertir en arborescencias eléctricas, y por último el valor medido de la tangente delta, en la cual nos va a dar efectos del envejecimiento por temas químicos, térmicos y también presencia de agua. La prueba de tangente delta, mm, digamos que en principio va a tener varias conclusiones. Por lo general, la persona que realiza las pruebas, al presentar un informe, aparte de los valores numéricos de lo que dio la prueba, se va a presentar una gráfica en la cual va a estar contrastado la tangente delta con el nivel de tensión a 0.5, 1 y 1.5 veces un sub 0. Entonces, pues aquí se debe tener cuidado, dado que cuando nosotros hacemos esta prueba, solamente habrían dos resultados coherentes, ¿sí? Si son cables nuevos o que no tienen mayor contaminación ni humedad y, digamos, salió perfecta la prueba, entonces, a lo largo de la prueba, él va a decir que la tangente delta en esos niveles de tensión 0,5, 1 y 1,5, eh, el ángulo debería mantenerse igual o con mínimas variaciones. Sí, eso sería algo coherente. Otro resultado coherente, que pues en principio es malo, pero es coherente, es que hacemos
la prueba y en vez de mantenerse constante en el tiempo y en los niveles de tensión, el ángulo o la tangente delta va a ir aumentando, ¿sí? Lo que va a significar que ese activo pues tiene un problema, ¿sí? Ahora bien, algo que no es, o lo que no se debería esperar es que se realice la prueba en los niveles de tensión 0,51 y 1,5, y digamos la tangente delta me empiece en un punto elevado y ella vaya mejorando, porque se supone que esos cables, pues no es coherente que el cable vaya mejorando a lo largo del tiempo. Él no podría hacer eso. Entonces, hay algo pues a tener consideración en cuanto a- al tema de la tangente delta. Siempre pues revisar por qué se está dando de pronto esa última gráfica descendente y pues analizarlo, ¿no? Listo, continuando, para la tangente delta en esta actualización de la IEEE del año pasado, ya nos da una guía, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos hacerle pruebas a cables nuevos. Entonces, pues como lo podemos ver aquí en la presentación, tanto para el aislamiento en el XLPE como para el aislamiento en EPR, los, los rangos de tangente delta son mínimos, prácticamente llegando a cero. Entonces, pues por ahora es tan solo una guía y se encuentra en los anexos de esta misma norma. Entonces no es algo que esté como tan reglamentado, sino que es algo que está todavía sujeto a futuras revisiones, experiencias y para que se sea como fundamentado todo este tema en cables nuevos. Pero pues ya al menos hay algo, una base para no tener de guía. Listo. Ahora bien, también con la prueba de tangente delta, los criterios de evaluación que me da la norma es, no requiere acción, requiere estudios futuros y requiere una acción. Entonces, muchas veces cuando se emite un informe y el cliente ve estas tres partes, van a decir, bueno, pero ¿qué significan? Entonces, pues aquí les voy a presentar algo que nos puede como para tener de referencia, en la cual si no requiere acción, que sería lo ideal, quiere decir que no hay problemas de importancia que tenga el cable a corto plazo. Entonces el cable se puede poner en funcionamiento. Y también se sugiere probar el cable dentro de unos 4 o 5 años porque pues con esta prueba saliendo satisfactoria pues no hay necesidad de hacerla tan seguido. Ahora en la siguiente donde se requieren futuros estudios, entonces eh, se debería tener el historial de las pruebas que se le hicieron al cable para revisar cómo ha sido su historia, sus fotografías. También se solicitaría una prueba monitoreada, ya sea BLF con tangente delta, para ver si durante esa prueba podemos ver algo adicional que nos permita dar una mejor conclusión. Y otra, pues, es hacer y cuando se pueda, una inspección visual detallada pues, a los componentes del cable, premoldeados, empalmes. Y por último, requiere una acción. En esta ya nos dice que el aislamiento del cable está en una condición deficiente y aparte se recomienda pues ya cambiar el cable definitivamente. Listo. Otro tema importante en las pruebas de tangente delta es que ella, esa prueba me puede identificar, bueno, no me puede identificar un problema. Ella me va a decir, el cable tiene un problema, pero no se sabe cuál es, ¿sí? Solamente lo detecta.
pero nosotros no podríamos decir claramente el problema está en la pantalla, o hubo corrosión en el cable, o la cubierta está dañada, o la mano de obra fue deficiente, o hay defectos en los empalmes y terminales, o hay ingreso de humedad y en qué parte, o hay arborescencia de cosas y en qué parte. Entonces, esta prueba no me va a decir exactamente cuál es el problema, pero sí me lo va a detectar. ¿Sí? Esto es con respecto a las pruebas de tangente delta. Ahora, para finalizar, son las pruebas de descargas parciales. Pero, pues, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Si me han seguido a lo largo de la charla, pues se pueden dar cuenta que hemos revisado prácticamente que varias secciones del cable y en las cuales se les puede aplicar ciertas pruebas, las cuales son importantes para saber cómo está la cubierta del cable, cómo está el aislamiento, eh, cómo está el nivel de envejecimiento del cable, ¿sí? Entonces son todas esas fotografías, registros que al final nosotros deberíamos tener, o bueno, nosotros no, el dueño del cable, el dueño del activo debería tener en un software o en algún otro medio para poder llevar un histórico de su cable que le permita pues a futuro llegar a un punto que de tantos mantenimientos y tanta información que tiene el cable y poder tomar una decisión acertada de, listo, mi cable ya cumplió con su vida útil, ejemplo, 30 años, ya ahora me voy a proyectar para poderlo cambiar, porque ya sus niveles de aislamiento eh, hay un punto en que esos niveles bajan pues vertiginosamente. Entonces ya es el punto, pero eso solamente se logra monitoreando el cable a lo largo del tiempo, ¿sí? Tener varias fotos, tener un histórico pues que nos permita evaluar el cable. Esto pues es lo importante y lo que quiero como mostrarles de pronto más allá de las pruebas, ¿sí? Sino un enfoque como general de la importancia de todos los mantenimientos periódicos que uno le hace a cualquier activo. ¿Listo? Ahora bien, las descargas parciales, bueno, es una metodología, pues tal vez no voy a ahondar mucho en ella, pero sí es una prueba que me va a permitir saber, y es, bueno, aparte es una prueba que va encaminada principalmente a los accesorios que se le implementan al cable, ya sean los premoldeados o en los empalmes, eh, principalmente. Porque bueno, tenemos el cable aquí en esta primera imagen eh, superior derecha, donde de fábrica nosotros tenemos un conductor que pues ya ha sido eh, verificado y comprobado en fábrica antes de llegar a nosotros o llegar al sitio de instalación, en el cual ya han revisado todo el tema de el campo eléctrico del cable, ya lo han, digamos, sellado como tal. Entonces, las descargas parciales inician cuando, eh, pues, las descargas parciales se generan principalmente por el hombre, ¿sí? Ya de fábrica viene garantizado totalmente, pero es en sitio donde el técnico o la persona que instala los premoldeados o los empalmes, él debe hacer una violación de todo ese campo o de toda esa parametrización que ya hicieron para condensar todo el cable. Entonces, cualquier desviación en el corte o en limpieza o en tema de pulir la capa
del aislamiento o corte de la semiconductora, puede violar este cable. Entonces es ahí donde más se van a presentar las descargas parciales, donde hay violación del cable. ¿Sí? Entonces ahí podemos o sabemos que puede ser en los terminales o en los empalmes. Ya todo dependerá de que la persona que haga estos pues tenga la experiencia y realice el procedimiento al pie de la letra. Eso es como lo más importante en, en esta construcción y bueno, en esta instalación de premoldeados. ¿Sí? Entonces, digamos, en la imagen de la parte izquierda tenemos pues los accesorios y las posibles descargas que podríamos tener. Entonces, en los premoldeados podemos tener descargas tanto internas como externas. Por lo mismo que les comentaba antes, dependerá de que la persona haga un buen procedimiento y que deje todo bien. En el cable, este sí es algo que una descarga parcial en el cable, ya sea en el interior o en el exterior, no va a ser algo que va a ser inmediatamente, sino que es algo que se va a ir viendo a través del tiempo, ¿sí? Con una degradación de la cubierta o del aislamiento que permita que ingrese materiales que no queremos, particulados o inclusive el ingreso de agua a este cable. Entonces él me va a generar primero arborescencias acuosas, ¿sí? Que a través del tiempo y como el cable permanece energizado, estas arborescencias acuosas se van a ir convirtiendo en arborescencias eléctricas, lo que va a generar después una descarga parcial, ¿sí? Entonces eso es principalmente lo que se revisa con las descargas parciales. Tanto para aceptación, que es como en la parte inicial de los cables de la instalación del sistema, pues uno revisa principalmente los empalmes o los terminales, ¿sí? Y a lo largo del tiempo ya uno puede ver ese tipo de descargas parciales en el cable, ya sea por el tema del envejecimiento, ya es cuando se puede ver, entonces se tienen como esas dos partes. Y ahora con respecto a las pruebas o a la aplicación de la misma, deberíamos tener nosotros un capacitor que nos permita sensar todo este tema de descargas parciales. Entonces debería ser un sensor capacitivo que se va a unir al sistema, al cable, bajo prueba, ¿sí? Pero entonces para que hayan descargas parciales, debería haber una fuente de alimentación, ya sea BLF, ya sea una fuente AC, ya sea un equipo resonante, o incluso hay otra tecnología que sí se puede aplicar al tema de descargas parciales, que también es algo patentado por Megger, es los equipos DAC, de onda amortiguada. Entonces ahí si de pronto quieren revisar un poco más de ese tema, es ingresar en la página de ellos. Pero entonces esas fuentes nos van a ayudar a hacer visibles o explotar, digamos, esas descargas parciales y poder detectarlas y saber en qué parte más aproximadamente están en el cable. Esta prueba de descargas parciales, digamos, de manera personal, eh, es muy agradable para mí. Yo digo que esta prueba de descargas parciales es como para románticos. Usted me dirá, bueno, ¿por qué? Y es porque en esta prueba eh, uno está con su cable y tiene un momento muy íntimo, digámoslo así, hablando netamente de las pruebas offline, en la cual se libera el cable y yo pues tengo que hacerle varias
un procedimiento previo antes de pues, poder aplicar descargas parciales. Entonces tengo que mirar el ruido que hay en el ambiente, ya sea por el mismo ambiente o por alguna fuente de alimentación externa, ¿sí? Tengo que hacer un análisis de cuánto mide el cable, hacer una preparación previa, cosa de que cuando yo voy a hacer la prueba de descargas parciales, ya sé todo sobre el cable. Entonces es algo un poco romántico esto. Bueno, entonces, previo a hacer la aplicación del procedimiento de descargas parciales, debo eh, tener una preparación en la cual mm, voy a hacer una pequeña inyección de carga en picoculomnios para hacer una parametrización de mi sistema, ¿sí? Eso es como, digamos, a grosso modo. Y ya en la prueba como tal de descargas parciales, lo que voy a hacer es, primero, el rango de descargas parciales, nivel de tensión. La idea es llevarlo hasta 1.7 veces U sub 0, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con nuestra fuente de alimentación o de prueba es ir subiendo el nivel de tensión teniendo en cuenta eh, algunos factores, y en caso de que hayan descargas parciales en algún nivel de tensión, lo que vamos a hacer es primero detectar cuándo se generan, en qué nivel de tensión. Ejemplo, estoy viendo descargas parciales a 0.8 veces U sub 0. Ese sería mi voltaje de ignición, donde yo las detecto. Listo. Sigo subiendo y miro también la concentración de esas descargas parciales, cómo van aumentando o si se estabilizan, hasta llegar a un punto de 1.7 veces U sub 0. Listo. Ahí ya me tomo un tiempo en ese nivel de tensión y comienzo a descender eh, ese nivel de tensión con el fin de encontrar o poder visualizar en qué momento las descargas parciales comienzan a desaparecer, que ese sería nuestro voltaje de extinción. Con ese voltaje y con otras parametrizaciones, pues vamos a lograr ver en nuestro di- diagrama resuelto eh, condiciones de descargas parciales, ya sean internas, internas, externas, efecto corona, ¿sí? Entonces, digamos que esta prueba de descargas parciales tiene algo diferente en cuanto a las otras, ya sea medición de aislamiento, BLF, tangente delta, cubierta, que esas cuatro pruebas no son, sí voy a poder decir un resultado prácticamente instantáneo. Decir, bueno, pasó BLF, pasó medición de aislamiento, la tangente delta está bien, eh, pero con las descargas parciales, sí, definitiva, se requiere un análisis posterior, ¿sí? Porque como usted ya parametrizó su cable y sabe todo sobre el cable, eh, entonces usted tiene que ahora hacer una revisión en todos los puntos que usted tomó descargas parciales para diferenciar, y eso prácticamente lo da solamente la experiencia. Decir, un punto X es descarga parcial o es simplemente ruido. Entonces usted requiere un tiempo posterior y aparte de concentración y de tomarse su tiempo para poder dar una evaluación y un criterio, porque a diferencia también de las pruebas anteriores, sí hay como unos parámetros, decir, bueno, la prueba sea satisfactoria cuando y usted empieza a chulear, pero en descargas parciales todavía no hay un estándar que me diga, ejemplo,
el cable me salió con 500 picoculombs, pero entonces otro me pudo salir en 1000 picoculombs, otro en 2500 picoculombs. Entonces no hay un estándar que me diga cuál es el nivel de picoculombs que son acordes y se puede decir que es satisfactorio o que pues por lo menos no hay descargas o son muy bajas. Sin embargo, pues hay de pronto un poco de literatura, pero en parte experimental. Entonces ahí es cuando muchas personas que han hecho descargas parciales y tienen pues muchos estudios, pueden decir un rango, ¿sí? Que por lo general puede ser que por debajo, o por lo que he visto principalmente por debajo de los 1000 picoculombs, pues se puede decir que las descargas parciales no son tan agresivas. Ya superior ya sería otro tipo de análisis. Entonces, eso sería, digamos que principalmente todo el tema de descargas parciales de manera offline, y eso sería en cuanto a todo el monitoreo y a la confiabilidad que debería tener una prueba y los cables o los activos que se les haga mantenimiento periódico y se les guarde el registro para poder contrastar en lo largo del tiempo. Ya posterior, digamos, en funcionamiento, los cables se les puede hacer una revisión de descargas parciales, pero ahí sí, digamos, ya pasaría eso, no offline, que es cuando pues, yo puedo hacerle de todo al cable, sino que esta parte de, de la siguiente revisión se le considera online, porque usted ya tiene los cables en funcionamiento. Entonces, pues hay otras modalidades que usted puede indagar cómo está su cable, y esas sí se pueden hacer de pronto con más repetitivas, ¿sí? Porque no hay necesidad de desconectar los cables, sino que pues hay unos, por ejemplo, CTs de alta frecuencia, los cuales usted ubica en la pantalla del cable, ¿sí? Así como vemos en la imagen de la parte superior derecha, donde nuestros sensores van a captar, digamos, las descargas parciales, pero por medio de todo el tema de corrientes de fuga y eso. Entonces, eso es también una manera de hacer una revisión a sus cables ya de manera online, que no implica desconectar nada. Entonces, como tal, muchísimas gracias por su atención. Eso era lo que les quería presentar hoy, la importancia de hacer todas estas pruebas, de tener un historial y poder mantener un cable o al menos proyectarlo a largo plazo y que no nos coja de imprevisto, que tengamos que hacer algún reemplazo, sino que pues empecemos a tener como esa conciencia de que se deben hacer mantenimientos periódicos, documentados, para poder, o para el que el cliente, el dueño del activo, pueda tener toda esta garantía, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias a usted por toda la información que nos ha brindado en este día, y a continuación le voy a leer las preguntas que están en el chat de YouTube. Le pediría el favor que lea la primera, que es del ingeniero Carlos Augusto Espina. Tiene bastante palabras muy técnicas, entonces prefiero que usted las lea. Sí, te menciono que las pruebas de descargas parciales y tangente estas se pueden hacer de 1.7 a 3 veces U sub 0. ¿Cuál es la experiencia de ustedes aplicando 3 veces U sub 0 a cables de muchos años de uso o envejecidos? ¿No sería una tensión muy alta? Claramente, ingeniero Carlos, como lo mencioné en una de las diapositivas, el estándar, la IEEE, es un intervalo, ¿sí? Entre 1.7 y 3 veces U sub 0. Pero lo que nos indica no es que tengamos que hacer para
cables nuevos o envejecidos siempre a tres veces U sub 0, sino que, la diapositiva, la norma me divide los cables tanto en instalación como en aceptación y como en mantenimiento, que es a lo que se refiere el ingeniero. El mantenimiento es el que se le hace a los cables de manera o envejecidos, en la cual ya no se le aplica las tres veces U sub 0, sino, por ejemplo, para un cable de 35 kilovoltios, que para aceptación son 44 kilovoltios RMS o 62.000 pico, le vamos a aplicar ya una tensión más reducida de 33 kilovoltios RMS. Entonces, esa sería como la respuesta para eso. Bueno, ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta también es del ingeniero Espina. ¿Qué tensiones se aplican para pruebas monitoreadas de 15 a 30 minutos? Listo. Para esta prueba, de la misma manera, se aplica en base en esta tabla, porque como es una prueba monitoreada en la que vamos a hacer VLF y tangente delta o VLF y descargas parciales, entonces tenemos que, digamos, si es para aceptación, tener este mismo nivel de tensión. Ejemplo, para un cable de 35 kilovoltios serían los 44.000 kilovoltios RMS o 62.000 pico durante ese tiempo. Y para la tangente delta, pues ella sí, dependiendo del U sub 0, va a hacerlo a 0.5, 1 y 1.5 veces U sub 0 durante ese periodo de tiempo. La siguiente pregunta es de Hernán Ariza. Si el cable está en los ductos, ¿cuál sería la referencia para hacer la prueba de chaqueta? Esa es una muy buena pregunta. Por lo general, en temas de los ductos, no se le aplica mucho esta prueba, porque no habría una referencia como tal para colocarla. Si tenemos el ducto y tenemos el cable, digamos, puesto acá, pues hay una gran parte del cable que no va a estar en contacto con ese ducto. Entonces, ese ducto no lo podemos utilizar como referencia para poder encerrar la chaqueta o la cubierta en la prueba de cubierta. Entonces, ahí, esa sería como la respuesta. Principalmente no se hace porque igual en ductos nosotros podemos de pronto al momento de la instalación revisar que el cable vaya ingresando bien, sin fallos, bajo supervisión de algún supervisor. Pero en cambio, si están enterrados, que es donde puede haber una mayor degradación, ya sea por agua o por los mismos animalitos que intentan comerse el cable, entonces ahí se aplicaría de la manera que les mencioné. El ingeniero Augusto pregunta, después de hacer la prueba de la cubierta, ¿qué se hace con el líquido conductor? ¿Permanece en el ducto? ¿Cómo se hace si el cable está en bandejas? Listo, ingeniero Carlos. Esta prueba con el líquido conductor no es una prueba que se puede hacer en campo, ¿sí? Digamos, lo que yo mencioné era que esta prueba es como lo hace fábrica, que allá fábrica tiene todas las condiciones para probar cualquier equipo. O sea, lo hacen y obviamente crean su laboratorio, su espacio, y ellos ya tienen su líquido conductor para ingresar el cable y hacer este tipo de pruebas. Entonces, digamos que para el campo no aplicaría. La siguiente pregunta es, cuando se hace DP o TD, el sistema evaluado en cable más terminales y empalmes, si los hay, ¿cómo se puede saber si un problema presentado es del cable o de los accesorios? Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Tenemos dos cables. Un cable nuevo, ¿sí?, en el cual se le implementan accesorios, o sea, terminales o empalmes, y donde hay una violación a todo
el ambiente, digamos, eléctrico del cable. Eh, Como hay una violación tanto a la chaqueta como al aislamiento o a las demás capas, entonces si queda mal un accesorio, pues eso se va a ver en descargas parciales. ¿Sí? También si colocaron mal el accesorio, se va a ver ahí, dado que pues hay muchos accesorios que eh, de manera interna, cuando es sellado el cable con el accesorio, ellos internamente crean como una jaula de Faraday. Entonces esto hace que, pues, dependiendo de cómo se hizo el procedimiento de instalación de los accesorios, eh, no hayan ese tipo de descargas parciales en esas partes. En cuanto al cable, que se encuentre descargas parciales en el cable, por lo general se ve en cables ya envejecidos, donde 10 años, 20 años, y si, dependiendo de las condiciones que tenga el cable, no sé, que están en bandeja o enterrados, les puede ingresar suciedad o humedad o bueno, algún otro parámetro. Entonces eso se va a ir acumulando a lo largo del tiempo y va a generar descargas parciales, porque digamos las descargas parciales no se generan de inmediato, sino que ellas tienen un cierto periodo de tiempo para irse transformando como tal. Sí, una gota de agua en 10 años se puede convertir en una descarga parcial. Entonces ahí es ya ver como las condiciones del cable para pues hacer este tipo de análisis. Es más que todo análisis lo que se debe hacer en cuanto a estas pruebas. Edgar Jiménez, si la preparación del terminal queda con algún defecto, ¿la prueba de descargas parciales lo identifica? Sí, la respuesta corta sería sí lo identifica y digamos, ya de pronto ahondando un poquito, es pues para colocar un accesorio en el cable, pues tenemos un procedimiento muy claro. No sé, lime tanto porcentaje, corte tantos milímetros. Si de pronto la persona falló en alguno de estos procedimientos, eh, pues eso se va a ver en las pruebas de cargas parciales. O también puede ser que el accesorio sea el que esté en malas condiciones. Entonces, pues como que todo va a depender de tanto del transporte, del almacenamiento, porque se supone que todo lo que sale de fábrica sale en perfectas condiciones. Y cuando llegamos aquí al campo, lo que estamos haciendo es verificando todo eso, que no hubiera habido nada raro en el transporte o en el almacenamiento, porque a veces como que se compra todo y no hay un buen almacenamiento de ello, les puede entrar humedad o cualquier otro agente. Entonces, pues hay que ver, son muchos factores los que uno puede determinar pues para mirar el tema del defecto en algún terminal. El ingeniero Espina, después de una prueba, si se identifica una anomalía, ¿qué recomiendan ustedes hacer sobre el cable según el tipo de la anomalía? Listo, pues en principio, ingeniero Carlos, sería, dependiendo de la anomalía, eso es revisar si es algún criterio de normativo, pues va primero el criterio normativo y ya después sería como revisar en la experiencia cuál es el tipo de falla y si de pronto con otro análisis posterior podemos tener más información sobre la falla, entonces proceder a hacerla o también se podría decir, listo, en definitiva, ejemplo, por descargas parciales, hacemos la prueba y me salió que tengo descargas parciales a 200 metros en el cable. Entonces, en el 200 metros que hay, puede haber un terminal, o digo un terminal, pero un empalme,
o simplemente pudo haber sido un desgaste ahí por algún animalito, o en ese punto el cable tenía alguna condición externa que lo modificaba. Entonces, pues sería como irlo a revisar, o si de pronto si ya en las descargas parciales hay muchos puntos o de descargas parciales, pues ya uno mira también la posibilidad de hacer no otro tipo de prueba, sino rastrear la falla. Eso es, digamos, eso es otro tema en la cual pues nosotros podemos con otros tipos de herramientas poder tener seguimiento. Por ejemplo, hacemos una inyección o quemar la falla, que es como se le dice normalmente, quemar la falla y de pronto con algún medio auditivo, así por ejemplo cuando uno, como el sensor que uno busca metal en los suelos, uno se va a sí mismo con ese instrumento hasta que pues usted de manera sonora va a identificar dónde está la falla. Bueno, la última pregunta es de Edgar Jiménez. Se genera una falla en una terminal después de 10 meses de fabricación. ¿Cómo identificar qué prueba no fue precisa? Bueno, aquí hay algo importante en cuanto a las pruebas en los cables, o también en la mayoría de los activos. Recuerden que yo les decía todo el tema de dejar una foto en un periodo de tiempo. Digamos, yo realizo todas mis pruebas, medición de aislamiento, tangente delta, VLF, descargas parciales. Y, ejemplo, yo la realicé hoy, 6 de junio del 2025. ¿Sí? Hasta el día de hoy, o a fecha de hoy, yo puedo garantizar que ese cable está en buenas condiciones. Pero listo, entonces yo recojo mis equipos y me voy. Y pasa esto 10 meses después. Entonces, sería primero revisar cuál es el tipo de falla, sí, con las diferentes pruebas, pero digamos que dar una garantía al respecto, no, porque no sabemos a ciencia cierta, apenas yo terminé mis pruebas y me fui, ¿qué pasó en esos 10 meses? Digamos, si el cable está enterrado y están construyendo un parque solar, un parque eólico, ¿cómo voy a saber yo de pronto que alguna máquina levantó el cable o lo rasgó en algún momento? Entonces, garantizar esos 10 meses es un poco complicado porque hay varios agentes que pueden influir en todo este tema del cable. Entonces es como cuidar los activos y pues como lo decía, si está en construcción o si dejemos el caso de la construcción, muchas veces la parte civil y la parte eléctrica no tienen una buena comunicación y por eso es que una máquina puede levantar un cable o dañarlo. Entonces esa sería, digamos, como la respuesta a eso. Yo garantizo mis pruebas hasta la fecha que yo las hice. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas. Finalizamos este espacio nuevamente agradeciéndole a nuestra empresa afiliada Proeles y en especial a usted, ingeniero Guerrero, por toda la información que nos ha dado el día de hoy. Eso, muchas gracias. Bueno, y a toda la audiencia los invitamos a participar en nuestros eventos visitando la página web www.ccenergia.org.co, donde podrán encontrar toda la información de nuestros eventos. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la participación.